Este mes, el Senado despachó sin modificaciones a la Cámara Baja el proyecto que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del derecho a la comunicación y del periodismo independiente y también comunitario. Por ello, la Cámara va a tomar conocimiento de esto para remitirlo a su trámite de promulgación. La fecha elegida no es arbitraria, es un homenaje a Francisca Sandoval, quien se dedicaba al periodismo comunitario en la Señal 3 de la Victoria, joven de 30 años que murió al recibir un disparo en el contexto de una cobertura informativa del Día del Trabajador el año 2022, aquí en el barrio de Meix. Bueno, con ello se busca establecer una instancia de valoración, reflexión sobre el periodismo independiente que puede tener menos visibilidad que el tradicional o el que llamamos mainstream algunas veces también, y desarrollarse por otros formatos como las redes sociales. De este y otros temas vinculados con la información, con la comunicación y los desafíos que tenemos, vamos a conversar con alguien de la casa y que tiene, por supuesto, mucho que decir al respecto. La jefa de la carrera de periodismo de la USACH, Alejandra Filippi Miranda. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Espero que esta sea una oportunidad también para poner temas sobre la mesa, que más allá, digamos, de que nuestros legisladores, digamos, impulsen, creo que también pasa por que sean temas, digamos, que la ciudadanía los haga propios. De alguna manera para entender de que estamos, o sea, finalmente este tipo de instancias buscan visibilizar temáticas, digamos, que son relevantes, que se ajustan, digamos, a derecho, que es parte de los elementos que yo creo que son necesarios hoy día y que necesariamente tanto a nivel de formación, pero también desde los espacios desde donde se hace periodismo, hoy día más que nunca, digamos, es necesario visibilizar este tipo de temáticas. Alejandra, ya vamos a revisar en detalle todo el tema a propósito de otra efeméride que tiene que ver con el acceso a la información, algo que se ha hablado mucho que está en el debate, que es la desinformación. Hay una ley de medios que todavía no sabemos qué pasa. Antes de entrar en el área chica, me gustaría, ya que nuestro público también es bastante transversal, y esta es una frecuencia pública amplia, en términos generales, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son también las oportunidades a partir de ciertas crisis en la que se encuentra hoy el mundo del periodismo y de las comunicaciones en general, pero sobre todo a nivel profesional, porque eso es lo que nos compete hoy, y cómo también esos desafíos interpelan no solo a nuevos lenguajes o nuevas formas o nuevos públicos o de nicho, segmentación si tú quieres, sino también una nueva forma de comunicarse donde la ética sigue siendo obviamente primordial, la transparencia y sobre todo de dónde viene el seguimiento, la trazabilidad finalmente en pos de la transparencia, no de declarar la fuente, sino más bien de que nosotros también como auditores, como espectadores, nosotros por mucho que seamos periodistas también lo somos de otros medios y nos retroalimentamos, podamos hacer una trazabilidad para ser un poquito más rigurosos, ¿no? Críticos. ¿Qué desafío así? Tú ves muchos ramos, me contaba fuera del micrófono la profe, aquí no solo jefa de carrera de la escuela, ¿no? de periodismo, donde hay que estar actualizándose. Sí, yo veo dos elementos que por una parte son oportunidades, pero sin duda que también nos abren grandes desafíos. Uno de los principales elementos, sobre todo hoy día, para hablar de periodismo de calidad, creo que necesariamente pasa por dejar muy en evidencia cómo está ligada la calidad con la ética. Y cuando hablamos de ética, no solo tiene que ver con el buen comportamiento de las personas, ni entender, principalmente diría yo que es entender que el rol del periodista también pasa, digamos, no solo tiene que ver con lo que realizan en función de una profesión, sino que es una profesión que de alguna manera habilita a toda la ciudadanía precisamente para que pueda ejercer sus propios derechos, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho, digamos, del acceso a la información, principalmente, que seguramente algunos lo han ámbitos. Y ahí uno debería pensar, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en el periodismo? Yo creo que principalmente tiene que ver con un componente y que es propiamente el periodismo trabaja sobre la información, diría yo. Y en esos términos, el mayor problema que tenemos hoy día tiene que ver cómo circula la información. Eso es porque hay una vastedad, digamos, de información circulando por una parte, pero también por otra es la idea de cómo yo, dentro de ese mar de información, puedo asegurar que la información que hago circular en mi calidad de periodista
y también no necesariamente, digamos, ajustada al interior de un medio, y ahí viene el tema, digamos, del el periodismo independiente, sino que en todo momento tengo que dar cuenta que esta información tiene que destacarse precisamente porque tiene que entregar algún elemento que a las personas le permitan discriminar cuando está con una información, digamos, que tiene una relevancia, por así decirlo, que tiene un tratamiento en términos, digamos, e incluso no solo en términos de cómo lo digo o cómo está escrito o cómo está escrito, digamos, en términos textuales, sino que también cómo también le entrego elementos para poner atención respecto a aquello que tiene que ver con aquello público. Y ahí yo creo que es un elemento central para pensar finalmente qué es lo que tenemos que hacer como periodistas. El otro día, conversando con el estudiantado, digamos, conversábamos precisamente de que hoy día uno puede pensar que una de las grandes dificultades que tiene el periodismo, que la mayoría de las veces lo tenemos asociado o que se incorpora dentro de las dinámicas de los medios, es que los medios hoy día están en unos ajustes respecto de lo que es el modelo de negocio, digamos, y en eso, por ejemplo, todo el trabajo que ha significado el traslado, digamos, del trabajo periodístico a las redes sociales, por ejemplo, o a todo lo que tenga que ver con la idea del clic, ha pensado, digamos, de que finalmente parte de la forma, digamos, en que también se financia tiene que ver con las métricas que arrojan los espacios y las noticias, por así decirlo, y por tanto, cuántas personas visitan, etc. Entonces, en esos términos, uno, por ejemplo, le pasa que muchas veces llega un gran titular, entra, pincha, arroja métrica y hace caja, por así decirlo, para alguien, pero finalmente cuando se encuentra con lo que hay al interior de ese clic, no hay una noticia, sino que solamente un párrafo, un enunciado, pero claro, que no le permite a la persona, digamos, que entra y ahí es como claramente es de qué manera nosotros también entendemos que parte del ejercicio que hacemos en términos profesionales no pasa solamente por entregar elementos para llamar la atención de la audiencia, que es finalmente la dificultad que tenemos, digamos. O sea, el clic tiene que ver con que soy capaz de llamar la atención de alguien que está navegando en este mar, digamos, de información y que de alguna manera le llama la atención, o soy capaz de cautivarlo, soy capaz, digamos, de persuadirlo de que lo que va a encontrar acá es algo que le puede servir o eventualmente le puede, comillas, gustar. Ahí yo siento que también pasa por entender y comprender que también como audiencia y como usuario hemos cambiado mucho nuestras lógicas también de consumo de información. Necesariamente nosotros en el siglo XX al menos, digamos, uno podría claramente reconocer dentro de las pautas cotidianas los momentos en los que nosotros nos informábamos, precisamente porque también estaba mandatado por la construcción y la forma, digamos, en que se entregaban las noticias, y eso era por cómo era el sistema mediático en ese momento, en que claramente la forma, digamos, de consumir información significaba que el dispositivo habitualmente lo tenía en el hogar, a lo máximo en el auto, pero la idea, digamos, de estarme informando mientras me estoy trasladando, o el consumo de información en la movilidad, no es algo, digamos, que teníamos incorporado. Por tanto, las personas nos encontrábamos con apuestas, digamos, o propuestas de parrillas programáticas en donde sabíamos perfectamente dónde estaban las noticias y cómo eran esas noticias y cuáles eran los formatos de las noticias. Entonces no teníamos elementos, para así decirlo, de confundirnos de cómo queríamos informarnos, y nosotros hacíamos la elección de acuerdo a nuestros propios intereses, digamos. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, un usuario de TikTok se va a encontrar con información, por una parte, muy asociado también al algoritmo con el que trabaja, pero también en un formato que seguramente toma muchos elementos de la propia plataforma y no necesariamente que es del periodismo, y que también, de alguna manera, tiene un componente, diría yo, de hibridación respecto de lo que son los formatos de personas, digamos, que eventualmente están subiendo una receta de cocina o eventualmente, digamos, una recomendación para el mindfulness. Y en ese contexto, el periodista podría estar peleando, comillas, atención o disputando atención entre esos tres, digamos, tipos de contenido. Y ahí necesariamente la pregunta es que no perder es cuánta sal le pongo, le quito la sal, le pongo la sal, respecto de que dejar con claridad que lo que yo estoy haciendo es informar
y entregar una información que me va a permitir a mí prontamente, digamos, crearme una opinión y también poder participar de un debate respecto de las cosas que están aconteciendo en términos de la agenda pública, digamos, y en términos de lo que nos concierne, digamos, en calidad de ciudadano. Y eso yo creo que es un gran desafío que tenemos, principalmente porque también necesitamos ir a esas plataformas. Y en esos términos creo que el diseño de cómo generamos ese tipo de narrativa, cómo ajustamos el formato de la noticia, lo que dice la noticia, creo que no solamente pasa por ajustarse al formato de la plataforma, en este caso TikTok, Instagram, es también entender qué hago yo en este contexto y de alguna manera también cómo dialoga este formato que estoy usando también para otros espacios donde eventualmente podré de alguna manera profundizar, por ejemplo, la información que estoy entregando, porque es uno de los elementos que tiene que ver con sopesar, digamos, la extensión, el tiempo, digamos, el tiempo de consumo, la extensión del consumo y el formato en que consumo. Y ahí yo creo que hay un elemento que necesariamente tenemos que hacer la revisión de no perder y reconocer el carácter de cuando esta información tiene esta calidad. Y ahí en ese mismo contexto creo que de alguna manera para nosotros necesariamente significa revisar también dónde vamos a poner los énfasis en términos de periodistas, pero también en términos de medios de comunicación. Creo que ahí los medios de comunicación también tienen su propio desafío en articular precisamente lo que hacemos en las redes sociales respecto a lo que hacemos en aquel lugar donde finalmente estamos, opera, digamos, yo le digo la madre nodriza, digamos, a partir desde donde yo tengo el ejercicio y veo claramente donde hago converger todo lo que estoy abordando, digamos. Alejandra, te quiero sacar un poco de la actualidad que podría incluso pensarse en hasta las primeras 2 décadas del siglo XXI, e incluso me quiero ir más atrás del siglo XX, pero con lógicas del pasado, entendiendo estos escenarios, estos desafíos, estas nuevas plazas públicas más de carácter virtual, y todo el rol que juegan los medios de comunicación con su respectivo sesgo, respecto no solo al rol del periodismo del cual se hable, sino de lo que significa ser periodista. Te lo pregunto porque creo que ha resurgido nuevamente la pregunta de primero, ¿por qué se estudia periodismo? ¿Por qué se profesionaliza? Algo que es transversal a otras carreras que siempre fueron consideradas un poquito más de oficio, en términos también vocacionales, de talentos propios, independiente que todo se pueda trabajar, siempre, no solo las técnicas. Eso por un lado. Y cómo entender lo que se denomina hoy periodismo independiente, cuando debiese ser per se. Yo sé que es un poco ingenuo, digamos, pensarlo así, verlo así, pero en rigor si no sería relaciones públicas, que es lo que también se ve con los sesgos, con las editoriales, con los grupos empresariales o de intereses que hay detrás, sobre todo de los grandes medios. Pero sin ir más lejos, también el nuestro, que tiene una vocación universitaria, académica. Despejemos un poquito eso, que es un poco más de filosofía, si tú quieres, pero que me parece interesante a la luz de repensar el periodismo y los medios en 2024 con miras hacia adelante. A mí me parece que esa pregunta es súper importante en el mismo contexto incluso en que yo venía planteando los desafíos que tiene hoy día el periodismo. Yo tiendo a pensar que viniendo yo de las humanidades, particularmente de la filosofía, y estas preguntas, digamos, me provocan, y en el mismo ejercicio también que como escuela nos ha tocado hacer al menos 2 años, 3 años, digamos, de reflexión y trabajo muy acabado, digamos, para reformular qué es lo que tenemos que enseñar y por qué tenemos que enseñar. O sea, creo que sobre la base, digamos, el por qué tenemos que enseñar periodismo. Y en ese contexto yo tiendo a pensar que es la metáfora que a mí se me viene tiene que ver con el rol que tiene, por ejemplo, un médico, un abogado, ¿vale? Y de alguna manera es como... Y ahí quiero vincular... Ojalá ganáramos lo mismo, digo yo. Claro. Sin embargo, yo creo que lo que hace un periodista no es ajeno a lo que eventualmente hace un médico. Y en eso, claramente, el sello, digamos, y el acreditar, ya les voy a explicar, digamos, el acreditar las características que tiene que tener precisamente un profesional que se va a dedicar precisamente
a la comunicación y a la información, estamos diciendo que son personas que van a trabajar resguardando, por así decirlo, principios que están a la base de la condición humana. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo que tener salud, sin duda, digamos, voy a acudir a un médico y en la medida que este médico esté mejor formado, voy a tener la certeza que de alguna manera mi vida está resguardada, digamos, y estoy tomando las precauciones, o eventualmente voy a encontrar la mejora para si tengo alguna afección. Uno podría pensar también respecto al abogado, pero no lo voy a poner porque hay un problema ahí, digamos, pero finalmente el abogado también lo que hace es trabajar sobre la base, digamos, del principio del derecho y de la justicia. Y un periodista, ¿sobre la base de qué trabaja? Trabaja sobre la base de comunicar y de informar. Y eso significa también que trabaja con el principio del derecho a la comunicación y con el principio de la libertad de expresión y de habilitar a las personas para que efectivamente puedan ejercer ese derecho. Y ahí yo creo que tenemos que tener ese cuidado. Y ese cuidado significa necesariamente que es entender que no se trata solamente de tomar una cámara, no se trata solamente de tomar una información de algo que está sucediendo, que es lo que entendemos hoy día cuando vemos el reporteo ciudadano, digamos, que manda sus noticias de lo que está pasando en cualquier momento y en cualquier lugar. Ok, yo creo que eso también es una manera, digamos, de tomarle el pulso, por así decirlo, a la realidad, pero el periodista no solo toma el pulso. O sea, a partir del pulso también va a ser capaz, digamos, de entender quiénes son los que, de alguna manera, es como esta información que voy a proporcionar, la va a articular con otros espacios, digamos, de la sociedad. Y no solo la va a poner para dar cuenta de algo que sucede, sino que tiene que tener el punto de vista de pensar, digamos, cuál es el contexto que le tengo que dar, cuál es el valor de la información que yo quiero entregar. De alguna manera uno podría decir, frente a un hecho, claramente es el mismo hecho. Pero yo quisiera que cada periodista informara algo distinto. Y no digo que el hecho cambie, sino que tiene que ver precisamente desde el lugar donde va a ser el abordaje para propiciar, digamos, que alguien que escuche, que lea, que vea, digamos, esta información, pueda también hacer una reflexión, pensar al respecto, tomar una decisión, tener un punto de vista y a partir de eso, claramente, también poder generar una otra conversación y de alguna manera o sea, cuando nosotros pensamos en cómo se construye el tejido social, creo que gran parte de eso pasa precisamente por la capacidad que tenemos de comunicar, de construir sentido y en esa construcción de sentido también pasa, digamos, con las apropiaciones simbólicas que también hacemos a partir de toda la información que fluye. Y en eso el periodista trabaja, digamos, precisamente entregando, diría yo, materia prima para que uno pueda hacer ese ejercicio. Y en esos mismos términos también, el periodista, si bien podemos estarlo pensando en esta lógica solamente de los usuarios o de las personas, digamos, que necesitamos información para participar, digamos, de la escena de lo público, tenemos que pensar también de quienes ejercen poder en esta misma escena, digamos. Entonces es entender también que esta esfera pública, este escenario, digamos, en donde finalmente confluye quienes estamos, digamos, podemos participar precisamente porque tenemos una información, podemos comunicar, podemos expresarnos al respecto, pero finalmente también hay otros que son quienes tienen el poder que también están articulando lo mismo. Y ahí es donde finalmente la posibilidad, digamos, el contrapeso de alguna manera del periodista que viene a ser esta bisagra para mi gusto, precisamente en estos ámbitos en donde se va gestionando y se va generando la conversación, digamos, ciudadana que se requiere, que no es solamente el diálogo que se da, para mi gusto, entre la política, entre quienes están, digamos, los distintos espacios del poder, digamos. Hoy día cuando vemos todo lo que pasa, digamos, a propósito del caso de Hermosilla, es un claro ejemplo en donde las personas, digamos, yo creo que no estamos sorprendidas, lo que nos sorprende es cómo es esta trama. Y eso precisamente lo podemos ver porque hemos tenido acceso a esa información. Tal vez en algunos ámbitos nosotros podíamos tener algunas sospechas, digamos, respecto a esto. Y aquí yo creo que es el periodismo también el que ha sido capaz de tener este ejercicio, digamos, de, por una parte, mirar y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que vamos a poner en relevancia, digamos? ¿Cuáles son los medios que van a poner esta información? Y ahí yo creo que también hay una diferencia, y con esto, digamos, también entender, a propósito del periodismo independiente, precisamente, que es el rol que adquieren, pero también adquieren en la medida que uno puede decir porque hay un periodismo que intenta ser de calidad. Uno quisiera pensar que para que haya periodismo de calidad, precisamente lo que tenemos que hacer
es formar a personas que se hagan cargo, digamos, de tomar esta información y no solamente contar lo que está pasando en la carretera, no solamente contar, digamos, y no pensar que los hechos son solamente aquellas cosas, digamos, que nos generan, digamos, por así decirlo, nos implican porque, no sé, tengo que ir al trabajo, porque eventualmente tengo que tomar decisiones porque se cortó, digamos, no sé, la línea del metro, que es como el tipo de información que uno generalmente recibe. En general, quienes ponen noticias, digamos, o información que a nosotros nos hacen cambiar, digamos, la mirada respecto de la agenda, tiene que ver precisamente con aquellos periodistas y mujeres y hombres periodistas, digamos, que eventualmente son capaces de estar en una escena en donde estamos atentos precisamente a mirar qué es lo que está pasando en aquellas cosas que sí tienen que ver con, yo diría, digamos, el interés público. Y ahí yo creo que hay una diferencia importante que hacer cuando estamos informando cosas que efectivamente responden a este interés, responden, digamos, a aquello que nos concierne, digamos, en calidad. Insisto, voy a poner mucho, subrayar mucho la idea de cómo nosotros somos capaces de generar este tejido social. También pasa, digamos, por los diálogos y por las conversaciones y por los debates que somos capaces de construir, digamos, a partir de la información que tenemos. Alejandra, vamos a hacer un pequeño break musical acá en Radio USACH. Estamos con Alejandra Felipe Miranda, la jefa de la carrera de periodismo de la USACH, abordando los desafíos que hay en torno al periodismo, no solo independiente o comunitario, sino finalmente a todos los profesionales de la comunicación y los mismos medios, a la luz de que siento que gracias a CIPE, Clinic, El Mostrador y otros medios que más allá de que repliquen las noticias del llamado caso Audio Hermosilla, siento que se están valorando un poquito más, ¿no? A propósito de cómo pueden incidir, no solo en el debate, en el copucheo que nos tiene entretenidos a todos pelando a estos grupos de poderes o estas desfachateces que existen, sino para generar cambios justamente en la materia. Vamos a la música y ya regresamos a Frecuencia Pública. Bueno, regresamos en esta conversación sobre comunicaciones, medios y periodismo a la luz de los nuevos tiempos y desafíos, y ya no solo tecnológicos o de plataforma, como muchos también reducen, que impactan por supuesto, pero reducen finalmente este debate. Y estamos con Alejandra Felipe Miranda, y a la jefa de la carrera de periodismo de la USACH, que también está apostando para alinearse con estos cambios, y por eso vamos a hablar en unos minutos más sobre la nueva malla curricular de la escuela. Vamos con cosas un poquito más prácticas, Alejandra, que le puedas contar a los auditores. A propósito que 28 de septiembre, ¿no? Se suma como un Día Internacional del Acceso Universal a la Información. ¿Cómo se garantiza en la práctica el derecho a la información? ¿Cuál es la bajada? Yo creo que una cosa que es muy evidente para nosotros hoy día es que, a propósito de la ley de transparencia, por ejemplo, nosotros podemos acceder a datos sobre todo del Estado. Es una información, sí. Cada día las organizaciones tienen que rendir, digamos, esta lógica de dar cuenta de cómo gestionan, y por tanto, por una parte también está la idea de las cuentas públicas. Que es un avance bien sustantivo. Es que si uno lo piensa, es que uno dice, ¿cómo no estaba antes, no? Claro, o sea, de hecho, si uno piensa, digamos, la gran diferencia que tiene la idea de la ley de transparencia es un cambio de paradigma también de nosotros como usuarios de la información. Exacto. Que yo creo que es ahí donde está la clave, digamos, de hacer el ejercicio precisamente de entender que el acceso a la información resguarda, por ejemplo, que yo pueda efectivamente exigir información de cómo gestiona el Estado cualquier cosa, digamos, que tenga que ver, no solo en términos de plata, digamos, sí. Porque que es como lo que uno curiosamente va a mirar, digamos, cuánto gana la gente, que es como por curiosidad, insisto. Pero eventualmente también puede pedir información sobre acceso a datos, información. Los recursos, porque no. Son fondos fiscales, son de todos con nuestros impuestos apostamos a esa plata, así que no es solo mezquindad. No, lo decía, digamos, que entiendo. Generalmente vamos ahí. Lo que trato de decir con esto es que eventualmente nosotros también podemos pedir información respecto de datos que maneja el Estado en torno, digamos, a la población. ¿Qué significa? Que todas las organizaciones que generan estadística, todo lo que tienen ahí está a disposición de nosotros.
Yo creo que, por ejemplo, cuando uno toma el caso de la pandemia, que el tema de los datos que manejaba el gobierno sobre, por ejemplo, el caso de la cantidad de fallecidos, fue un tema tremendamente cuestionado. Ahí los periodistas nuevamente, particularmente lo que hizo Alejandra Matus, digamos, con el seguimiento de entender, digamos, que aquí había algo, digamos, yo creo que ahí hay una posibilidad que nosotros, de alguna manera, tenemos que entender que también podemos exigir que se nos diga, digamos, cómo se gestionan, cómo se hace la gestión. Y ahí, si bien el Estado claramente es el primero en salir, digamos, a hacer esto y a dar cumplimiento, uno tendría que mirar también qué le podemos exigir a las instancias privadas. Ahí lo que uno suele pensar, digamos, es como qué información me interesaría a mí de Falabella, digamos. Claramente no, pero eventualmente sí hay que pensar que tienen un carácter, digamos, de entidad corporativa y en tal calidad uno podría decir que también requieren una relación con la comunidad, una relación también con la ciudadanía. Y en esos términos, si uno tuviera que pensar, digamos, en términos de, si bien cada una y cada uno de nosotros es un ciudadano, las entidades corporativas de alguna manera también se configuran, digamos, en la escena de lo social como una entidad corporativa, digamos. Y por tanto uno debería saber que así como nosotros, digamos, estamos amparados por todas las normativas y se nos exige, uno debería decir cómo cumplen estas entidades también con las exigencias que ellos estas instancias tienen. Entonces, en ese contexto, uno podría pensar cómo también puede triangular información a partir de eso y cómo también puede tomar decisiones respecto de qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Que no solamente pasa porque vaya a ser NAC, por ejemplo, que es como en mi calidad de consumidor, pero también en mi calidad, digamos, de entender que yo cohabito, sobre todo cuando ese tipo de instancias se instalan en mi comunidad y las acciones que realiza tienen una consecuencia para el espacio en el que yo vivo. Y ahí es con quién dialoga uno. Entonces, y la instancia, digamos, de diálogo tiene que ver precisamente con entender cuáles son las formas en que voy a poder efectivamente decir, bueno, yo necesito conversar con alguien que en el representante, esa es una cosa, pero también creo, digamos, que volviendo al tema de cuál es creo que también a nosotros nos hace comprender que existe una información que tiene que ser pública. O sea, en general nosotros respecto y ese es el cambio de paradigma, hasta antes, digamos, de entender que teníamos o podíamos exigir este derecho, y ahí es también el cambio del signo de los tiempos, digamos, y yo creo que eso también está la base de toda la discusión que se da en el marco de la cumbre de la sociedad de la información y las comunicaciones, precisamente porque una de las grandes promesas que tiene Internet tiene que ver con el acceso a la información, sí. Y el acceso a la información pensando, digamos, que también tenemos que generar un acceso universal. Entonces, cuando uno dice acceso universal, es que todas las personas pueden efectivamente acceder a ese espacio y dentro de ese espacio la gran promesa que hay es que yo pueda pedir información y pueda también opinar o pueda también yo hacer circular información. Entonces, eso yo creo que es lo que estamos viendo hoy día como un gran cambio de este siglo, cuando uno piensa a lo mejor de qué manera uno podría decir, bueno, ¿y qué es lo que era esto de la sociedad de la información? También tiene que ver con esto, que no es solo el incremento de la información, sino que finalmente el incremento de la información solo tiene sentido en la medida que cada uno y cada uno de nosotros puede hacer algo con esa información. Y hay la invitación a cada uno de los radioescuchas, digamos, o de la audiencia, es que también entiendan que este derecho, digamos, es un derecho que uno también tiene que pensar en qué le contribuye también para hacer el ejercicio de mejorar mi propia calidad de vida. Y de alguna manera que no es solamente que yo pueda acceder, no sé, a un dato, sino también es pensar, bueno, y si yo tengo un dato, digamos, de un influencer, de alguien, digamos, que pone a circular una información, ¿cómo también yo puedo encontrar una información desde, digamos, propiciada desde las organizaciones que eventualmente, o entidades, digamos, que tengan efectivamente autoridad, digamos, o legitimidad para decir y contar y decir, ¿qué me pueden decir, por ejemplo, de información? Si yo quiero, por ejemplo, resguardar o tener autocuidado respecto de temas puntuales sobre mi salud. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? ¿Qué hacen los hospitales? O sea, y ahí yo creo que también hay información o cómo también las universidades comunican los hallazgos, digamos, y la información que hay en distintas materias. Que finalmente el único sentido que tiene eso no es solo para generar información en términos de los papers que vamos a publicar, sino precisamente también para que las personas también puedan tomar decisiones
mucho más razonadas, por así decirlo. Con mayor responsabilidad, sin duda. ¿Cómo se hace cargo de todas estas temáticas la nueva malla de la escuela, que se va a implementar, tengo entendido, pasado mañana, 2025? Exactamente. En marzo de 2025, la Escuela de Periodismo va a presentar, va a hacer su primer ingreso, digamos, su primera corte de ingreso con una nueva malla. La nueva malla principalmente es un trabajo que, como señalé en su momento, que se viene realizando hace ya desde el año 21 que la escuela tomó la decisión, y ha sido un trabajo que necesariamente nos pone frente a la disyuntiva del desafío de lo que significa hoy día enseñar periodismo. La actual malla, digamos, es de 2013 y en 2019 se hizo, digamos, su último ajuste, que estamos terminando de implementar. Sin embargo, como es el estado de las comunicaciones hoy día y el estado de la circulación de la información, uno puede decir, bueno, todos los cambios sobre los que estamos hablando, el desafío que tiene el periodismo, la calidad, digamos, de asegurar en la dimensión de lo ético también en la formación, uno podría decir, bueno, cómo esto se plasma en un programa de trabajo que en materia de ética, por ejemplo, tenemos que decir que no podemos decir que la ética se forma en una sola asignatura y no es una formación, sino que necesariamente es algo transversal, sí, y cómo eso también dialoga con las prácticas específicas que cada uno de nuestros y nuestras estudiantes tiene que hacer. Entonces hay un par de enfoques, digamos, que tienen que ver con la transversalidad, digamos, que tiene el carácter de la ética. Por otra parte, también cómo se ajusta el tema de la dimensión de trabajo desde la perspectiva del género, también, que son elementos que para nosotros son centrales, y eso tiene que ver con trabajar desde mirar, digamos, cómo son nuestras bibliografías y entender el carácter, digamos, de cómo están las autoras también presentes. Eso es un tema, digamos, en términos muy generales. Pero en términos, yo diría, de mayor relevancia, tiene que ver la apuesta que hacemos en primer lugar en términos metodológicos de enseñanza, de cómo se articula precisamente el trabajo el desarrollo de las formas y las técnicas, los géneros periodísticos, con los formatos en los que circula la información. Y ahí hay una línea, digamos, integral que si bien responde a la línea formativa del periodismo, está articulada, digamos, principalmente con seminarios que significa el trabajo, reportaje, investigación. Hemos incorporado, por supuesto, el tema, digamos, del chequeo de información, y cómo eso está articulado con un taller transversal desde primero hasta cuarto año, que tiene que ver con, que se llama taller transmedial. Y ahí lo que se han articulado tiene que ver también cómo empezamos desde el inicio con la entrega y la enseñanza, digamos, de las herramientas técnicas para construir, digamos, los relatos de cómo se van presentando las noticias, ¿vale? Esto es como un elemento muy central. Luego yo creo que hay un segundo elemento que es central para nosotros, que es hacernos cargo y proponer una línea desde la comunicación pública. Si uno mira, la mayoría de todas las escuelas se están haciendo estos ajustes. Sin embargo, la apuesta que nosotros quisimos hacer era también hacer la distinción desde la perspectiva de que esta escuela es una escuela que está, digamos, ligada a lo público, porque está en una institución, digamos, que es una universidad de ese carácter, pero también era decir, bueno, cómo nosotros le enseñamos a quienes que se forman con nosotros en que van a trabajar en las comunicaciones, pero no necesariamente, o sea, todas las comunicaciones por gusto tienen que ser comunicaciones estratégicas, digamos, en el sentido del rol que cumplen en el interior de la organización. Pero ¿cuál es el abordaje que nosotros queremos dar? Es que vamos a insertar la comunicación en el rol que tiene el interior de las organizaciones. Y por tanto ese es el foco y cómo, digamos, los distintos tipos de organizaciones también van incorporando distintos tipos de comunicación. Y ese es un poco el trabajo que hemos hecho en esta línea. Otro elemento ahí es que me parece central, que es también poner el desafío de cómo cada periodista tiene que tener herramientas para gestionar también la posibilidad, digamos, sus propios medios, o también es capaz de gestionar elementos, digamos, que le permitan trabajar desde el periodismo independiente, por ejemplo. Eso nos parece, y eso significa hacernos la pregunta de cómo, digamos, son esos nuevos modelos de negocio que tiene el periodismo en un primer lugar, y eso está muy articulado también con una última innovación que hemos hecho, digamos, de incorporar una línea que es sobre industrias.
de todo el tema de la industria, digamos, que tiene que ver con el desarrollo, por una parte, de entender cómo es el sistema mediático, Buenísimo. cuáles son principalmente los elementos que están en juego cuando uno piensa en la economía de los medios, y entender que hoy día, cuando hablamos de ello, no podemos dejar de pensar que no se trata solamente de lo que pasa con el sistema mediático chileno, sino es entender que también este sistema mediático se da en un entorno global. O sea, hoy día no podemos pensar una audiencia que solo sea nuestra audiencia, en términos, digamos, de lo local, y cómo se gestiona lo local con lo global, digamos. Y por tanto, ahí asumir, digamos, el dinamismo que tiene este sector, y en eso significa necesariamente también qué son los elementos, digamos, o cuáles son las habilidades que tiene que manejar una periodista, digamos, principalmente para poder gestionar información, noticias, comunicar, digamos, al interior. Y ahí yo creo que también significa asumir que un periodista se desempeña hoy día en un medio de comunicación, puede hacerlo de manera independiente, pero también trabaja, digamos, principalmente hoy día al interior de las organizaciones. ¿Y cuál es el rol que tiene ahí? Creo que ahí nos interesa, digamos, relevar sin duda el carácter el rol, digamos, frente a relevar lo público. El trabajo de esta nueva malla curricular de la Escuela de Periodismo, que se empieza ya a implementar, como tú lo decías, a partir de marzo del 2025, ¿fue trabajada, consensuada también con las y los estudiantes? Mira, el tema, digamos, de cómo se consensúan y cómo se desarrollan este tipo de trabajo de innovación, también tiene que ver con el marco, cómo la universidad ha pensado, digamos, estos sistemas, digamos, de innovación. Y eso significa que, por una parte, la principal consulta que se le ha hecho a los estudiantes no solo tiene que ver, por ejemplo, con haber participado de cuando dimos a conocer los desempeños integrales, que son los que definen todo el quehacer, digamos, de lo que principalmente cambia respecto a la malla anterior y lo que hace pensar una reforma. Es una evaluación de lo que se estaba haciendo. Exactamente. Okay. Y eso significó necesariamente haber hecho desde el 2021, 2020 diría yo, hay algunos trabajos ahí, de relevar, por ejemplo, qué pasaba con los empleadores, qué pasaba con el estudiantado, con los egresados y egresadas, y con los docentes. Entonces, es entender también que se trabajó con datos incluso de encuestas, pero también de focus group que fuimos haciendo año a año, digamos, para entender también que si bien son consultas que uno ve ya focus group, pero que fueron, digamos, todos los años recogiendo información y que de alguna manera también nos dieron luces de las falencias que particularmente... Los cambios se producen progresivamente, es decir, las y los estudiantes que ingresen en el nuevo proceso de admisión tienen el primer semestre o para el primer año una malla distinta a la que ingresaron incluso ahora, 2024, exacto, obviamente para atrás. Pero, por ejemplo, la que entró este año, que ya va a ser distinto ese primer semestre del que viene el 2025, ¿sí el segundo año va a optar a la carrera nueva? ¿Así se va a progresar? ¿Cómo va a ser? ¿O es la que contrató, entre comillas? Sí, en general las mallas operan, digamos, de la lógica, tú ingresas a una malla y sales con esa malla. Ya, se respeta eso. Exactamente. No es progresivamente que se va... No, lo que va pasando sí es que cada vez que uno... ¿Por qué, pregunto? Tiene que ver con también, digamos, de la gestión de la articulación también del cambio. Y eso principalmente significa de la proyección que implica, por una parte, manejar los recursos en términos de también quienes trabajan haciendo las funciones, digamos, en la docencia, pero también pasa por... Con entender que finalmente tampoco es que es un cambio radical, digamos, sino que también se ciñe, digamos, a lo que nosotros llamamos una tabla de equivalencia respecto de qué asignaturas también se asemejan a las que están y qué elementos, digamos, cambian. Entonces, de alguna manera lo que va pasando es que, por ejemplo, si un estudiante de este año, digamos, reprueba, lo que le va a pasar es existen dos instancias. Si hay una asignatura que tenga equivalencia con la antigua malla, va a ser el curso en ese... Sí, se entiende. Y en el resto, digamos, en la universidad, digamos, siempre tiene que ir dando hasta que salga la última persona que ingresó con esta malla. Bueno, se nos quedaron en pos del tiempo muchos temas afuera, pero en realidad que es como enunciados porque tampoco tenemos tanto detalle, bueno, qué pasa con la ley de medios y por supuesto también la disyuntiva del financiamiento para los medios independientes, entre otros. Pero solo me quiero quedar con una última pregunta, Alejandra, Felipe, donde quiero dar vuelta tu rol finalmente, en el sentido de que pudieras hablarle hoy a nuestros
auditores en calidad de eso, de auditores o telespectadores, en relación a la desinformación, y ya no solo el bot o la cuenta oficial de X o de la red social que tú utilices, como consejo, recomendación, advertencia, si tú quieres, ¿qué le podrías decir a aquellos cuando buscan medios en relación a la responsabilidad? Sesgo siempre hay, nosotros tenemos sesgo, no solo el que nos va alimentando y retroalimentando el algoritmo, pero, por ejemplo, ¿cuáles serían quizás los valores que tú, desde tu propio sesgo y lugar, además como especialista en comunicación y periodista en este caso, para decir dónde informarse, cómo y qué ver? También aprender a leer entre líneas, ¿no? A ver si nos puedes dar ahí algunas luces. Yo creo que hay una cosa que es vital, digamos, que es como muy de suyo. Jamás te quedes con una sola información. O sea, eso es primera cosa. Desde el Kawin en adelante, no solo una versión. Exactamente. Obvio, o sea, siempre, claro. o sea, creo que es fundamental entender que una de las alternativas que tiene hoy día uno es tener muchas fuentes. Y el tema está en cómo uno también busca criterios, digamos, que no solo tienen que ver con que algo me guste o que algo represente la información, porque en eso puedo caer en el sesgo, digamos, de la confirmación, de la autoconfirmación, claro, de lo que yo pienso, digamos. Y por tanto, también es mirar y conversar también con quienes tengo al lado de cómo se informan. Creo que es un muy buen ejercicio saber cómo las personas nos informamos y hacer ese ejercicio. Y en ese ejercicio siento preguntarnos o preguntarle a alguien, ¿y cómo te informaste? O sea, cuando me llega sobre todo en el WhatsApp, es como preguntarle, y que no pasa de cuál es tu fuente, no, sino porque es muy técnico, digamos, sino que preguntarle a las personas cómo se informaron. Un paréntesis, tengo un tío que siempre me dice, lo leí en el Mercurio. Lo leí en el Mercurio, y esa es santa verdad. Bueno, el demócrata cristiano, mi tío. Yo no creo que haya problema con que las personas lean... Pero solo el Mercurio. Solo el Mercurio. Ese es el problema, solo el Mercurio. Y ahí yo creo que hoy día uno puede contrastar entre medios independientes, medios internacionales. Creo que también tenemos acceso hoy día a medios internacionales que también nos fijan. A nosotros nos cuesta entender que podemos ir a mirar información, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando incluso en Chile. A mí, yo siempre hago el ejercicio cuando hay noticias relevantes, digamos, de impacto que trasciende un poco a nivel nacional, ir a mirar cómo lo informan los otros medios internacionales. Y eso siempre te vas a dar cuenta que aparecen otras voces. Yo leo siempre los adversarios, de alguna manera. Muy bien, muy bien. Pero el tema es la idea de, porque no es solo la diversidad, sino que el contrastar. Es la lógica del contraste, digamos. Sí. Y finalmente, cómo uno también es capaz de hacer el ejercicio de, bueno, ¿y qué pienso yo de esto? Creo que eso, para mi gusto, son temas centrales. ¿Qué pienso yo? Me genera ruido, concuerdo, me falta algo. Sí. Exacto. Que finalmente, y por eso apelo, digamos, a lo más intuitivo que uno puede tener. Bueno, ¿qué pienso yo de esto, digamos? O sea, porque muchas veces terminamos replicando lo que alguien dijo, lo que me contaron. Claro. Exactamente. Y creo que lo único que yo puedo, y ahí aparece la profesora de filosofía, digamos, que siempre, y es, ¿qué pienso yo? Y es, ¿qué pregunta puedo hacer yo a partir de lo que acabo de saber? Porque sin duda ahí la cadena sigue. Me generan una pregunta, porque bueno, siempre debería estar, pero creo, porque no es difícil preguntarse, pero hacer el ejercicio de forzar la pregunta respecto a una información que nos llega. Sí. ¿No? Sí, porque es la única manera más que tengo la certeza que estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, digamos, o lo que estoy recibiendo como información. Y ahí, evidentemente, nos va a pasar que necesito más información o eventualmente, digamos, hay algo que no me cuadra y hay algo, digamos, que no estoy comprendiendo. Y por tanto, necesariamente me movilizo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandra Filipe. Bueno, un placer gusto escucharte y además, sobre todo, el saber, ¿no?, que cuenta con esta formación de filósofa que tanto aporta además a las comunicaciones y al periodismo. Muchas gracias. Bueno, siempre un placer, digamos, y sobre todo conversar de estos temas. Que te vaya muy bien y también a todos nuestros auditores que se quedan en nuestra sintonía acá en la 94.5. Ya viene Mirna Schindler y viene como siempre con buenos temas y sin pretexto.